Mi nombre es Jimena Rivera, tengo 35 años y, hasta esta mañana, creía tener un matrimonio estable. El aroma del café recién hecho flotaba en nuestro penthouse de Polanco, una caricia matutina que solía traerme paz. Desde la barra de granito de la cocina, podía ver a Damián, mi esposo, sentado en el sofá de la sala. La luz del sol se filtraba por los ventanales, dibujando un halo dorado sobre su cabello oscuro mientras leía, o eso parecía. Era una imagen de perfecta domesticidad. Una mentira perfecta. Entonces, mi teléfono vibró. Era Renata. Jimena, la voz de mi hermana mayor sonaba extraña, tensa, filtrada por la tecnología de la cabina de un avión a 30.000 pies de altura. Necesito preguntarte algo raro. ¿Damián, está en casa ahora mismo? Mis ojos se movieron instintivamente hacia la sala. La figura de Damián seguía allí, inmóvil, absorto en su libro. Sí, respondí, frunciendo el ceño. Está en la sala, leyendo. ¿Por qué? Hubo una pausa cargada de estática. Podía casi sentir la turbulencia a través del teléfono. Luego, la voz de Renata bajó a un susurro conspirador, urgente. Eso es imposible. Imposible, Jimena. Porque lo estoy viendo con otra mujer ahora mismo. Acaban de abordar mi vuelo. A París. El mundo se detuvo. La taza de café en mi mano se sintió de pronto pesada, fría. ¿París? Damián tenía una junta importante en Monterrey. Salió ayer por la tarde. O eso me dijo. Miré de nuevo hacia la sala, hacia la silueta familiar y tranquilizadora. Mi mente se negaba a procesar la contradicción. Era un error. Tenía que serlo. Quizás alguien que se le parecía mucho. Ren, debe ser una confusión, dije, intentando que mi voz sonara firme. No lo es, cortó ella, su tono afilado como un cuchillo. Es él. El mismo traje de Hugo Boss que le regalaste en su cumpleaños. La misma forma en que se pasa la mano por el pelo. Y está con una chica rubia, mucho más joven, que no le quita las manos de encima. Están en primera clase, asiento 3B. Colgué el teléfono sin despedirme. El silencio del apartamento era ahora ensordecedor. Mis pies se movieron por sí solos, cruzando el piso de mármol que separaba la cocina de la sala. El corazón me latía con una fuerza violenta, un tambor de guerra en mi pecho. Damián, llamé, mi voz un hilo tembloroso. No hubo respuesta. La figura no se movió. A medida que me acercaba, una extraña distorsión en el aire, un parpadeo casi imperceptible, me heló la sangre. No era Damián. Detrás del sofá, ingeniosamente oculta, había una tablet de última generación. Y en su pantalla, un bucle de video de alta resolución lo mostraba a él, leyendo plácidamente. Un defaque. Una ilusión digital diseñada para mantenerme tranquila mientras el verdadero Damián cruzaba el Atlántico para empezar una nueva vida. El shock no fue solo por la traición. Fue por la escalofriante y calculada crueldad del engaño. De pie frente a la fría pantalla que proyectaba la mentira de mi matrimonio, el dolor agudo se transformó en una claridad helada. Esto no había empezado hoy. La llamada de Renata no fue el inicio del fuego, fue la alarma que me despertó cuando la casa ya estaba en llamas. Mi mente, de repente lúcida, comenzó a caminar por los pasillos de mi propio museo personal, una colección de humillaciones sutiles y heridas silenciosas que había archivado cuidadosamente durante años. La primera pieza de la colección era de hace 6 meses. Estábamos en el restaurante Contramar, celebrando el gran ascenso de Damián a director de operaciones. La mesa estaba llena de su familia. Su madre, Graciela, una mujer cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos, levantó su copa de vino. Por mi hijo, dijo, su voz resonando con un orgullo empalagoso. Por fin alguien en esta familia tiene verdadero éxito. Su mirada se deslizó sobre mí, afilada y despectiva, antes de volver a su hijo dorado. Damián rió, una risa que a todos les pareció encantadora. A mí me sonó a complicidad. Claro, mamá, respondió, dándome una palmada condescendiente en la mano que descansaba sobre la mesa. Alguien tiene que ganar dinero de verdad para pagar por los
proyectos de arte, de Jimena. El comentario flotó en el aire, y yo lo único que hice fue sonreír, una sonrisa perfectamente ensayada, y beber un sorbo de mi vino. Nadie en esa mesa sabía que mis proyectos de arte, como él los llamaba, generaban más en un mes de lo que su nuevo y flamante puesto le pagaría en un año. Caminé mentalmente a la siguiente sala. Hace un año. Le había propuesto un viaje a Japón para nuestro aniversario. Había investigado todo, los templos de Kioto, el bullicio de Tokio. Damián ni siquiera levantó la vista de su laptop. Cariño, seamos realistas, dijo con un suspiro de falsa paciencia. Tu trabajo de freelance apenas cubre tus caprichos. No podemos permitirnos un lujo así. 2 meses después, usó nuestros ahorros conjuntos para un viaje de negocios de última hora a un torneo de golf en Mónaco. Se fue solo. Cuando vi las fotos que subió a Instagram, posando en yates con gente que yo no conocía, sentí un vacío helado en el estómago. Pero no dije nada. Solo archivé el dolor junto a los demás. La pieza más antigua y significativa de mi museo estaba en la sala principal. Hace 5 años. Yo era gerente de logística en una de las empresas de transporte más grandes de México. Había pasado meses desarrollando un sistema revolucionario para optimizar la cadena de suministro, un algoritmo que podría ahorrarle a la empresa millones. Lo presenté a mi director, un hombre mediocre con grandes ambiciones. Una semana después, él presentó mi proyecto como si fuera suyo ante la junta directiva. Se llevó el crédito, el bono y el ascenso. Esa tarde, renuncié. Mientras recogía mis cosas, juré que nunca más, jamás, permitiría que nadie se apropiara de mi trabajo, de mi intelecto. Esa noche, con la rabia como combustible y una vieja laptop, escribí la primera línea de código de lo que se convertiría en Quipu. Lo llamé así por el antiguo sistema de cuerdas y nudos de los incas, una forma de registrar información compleja, indescifrable para los no iniciados. Era una metáfora perfecta. Mi creación sería poderosa, elegante y, sobre todo, anónima. El anonimato se convirtió en mi escudo. Pero con Damián, fue algo más. Fue una prueba. Una prueba de lealtad silenciosa y prolongada. Quería desesperadamente que me amara a mí, a Jimena, la mujer que hacía café por las mañanas y se reía de sus malos chistes. No a Quipu, la genio anónima detrás de una empresa multimillonaria. Quería saber si su amor era incondicional o si estaba sujeto a mi éxito. Y durante 7 años, cada comentario condescendiente, cada gesto de superioridad, cada vez que se refería a mi trabajo como un hobby, me daba la respuesta. Él había fallado la prueba, una y otra vez, de la forma más dolorosa posible. La imagen parpadeante de Damián en la tablet se sentía como una burla personal. Apagué la pantalla, sumiendo la sala en una penumbra silenciosa. El Damián falso había desaparecido, pero el verdadero Damián, el que estaba en un avión con otra mujer, se sentía más presente que nunca. Y con su presencia, vino un recuerdo, una pista que mi mente había registrado pero que mi corazón se había negado a interpretar. Hace apenas 3 semanas. Estábamos cenando en casa. Yo había preparado mole, su platillo favorito. De repente, en medio de la conversación, él sacó el tema de mi trabajo. Algo que rara vez hacía, a menos que fuera para minimizarlo. Oye, en la oficina estamos implementando un nuevo software de logística. Se llama Quipu, ¿te suena?, preguntó, con una casualidad que ahora me parecía artificial. Sentí un pequeño vuelco en el estómago, pero mantuve mi expresión neutral. No, creo que no, mentí. Él continuó, con un entusiasmo que nunca mostraba por mis logros. Es una maravilla. Tecnología suiza. Nos está cambiando el juego por completo. A veces intento entender los detalles técnicos para las juntas, pero es increíblemente complejo. Por ejemplo, ¿cómo crees que un sistema podría predecir cuellos de botella en la aduana usando inteligencia artificial? Me describió uno de los algoritmos centrales de mi propio sistema. Lo hizo con la torpeza de un Lego, pero con la fascinación de un niño con un juguete nuevo. En ese momento, yo había sentido una punzada de orgullo, seguida de una ola de tristeza. Mi creación estaba triunfando,
y el hombre que dormía a mi lado no tenía idea. Simplemente asumí que estaba tratando de impresionarme, de conectar conmigo a su manera. Pero ahora, en el silencio del apartamento vacío, entendía la verdad. No estaba presumiendo. No estaba tratando de conectar. Estaba investigando. Estaba tratando de entender los entresijos del sistema que planeaba explotar. Me estaba usando, a la verdadera Jimena, como una caja de resonancia para entender mejor a Kipu, sin saber que hablaba con la misma persona. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. Cada pregunta que me había hecho, cada diagrama que había dibujado en una servilleta, no era una torpe muestra de interés. Era un ladrón estudiando los planos de la bóveda que estaba a punto de robar. El shock inicial se disipó, reemplazado por una furia fría y metódica. Damián había cometido un error fatal, había subestimado a su oponente. Se había casado con una diseñadora gráfica, pero había traicionado a una arquitecta de sistemas. Me dirigí a mi estudio. El espacio que él llamaba mi cuarto de manualidades era en realidad el centro de mando de un imperio digital. Mi estación de trabajo no era para editar fotos, sino para manejar una red global. Me senté en mi silla ergonómica, y mis dedos volaron sobre el teclado. De forma inconsciente, mi pulgar derecho rozó la superficie lisa y fría de mi anillo, un diseño minimalista de titanio con una pequeña Q grabada, apenas visible. Era mi ancla, mi tic. El gesto que marcaba la transición de Jimena, la esposa, a Kipu, la creadora. Ingresé mis credenciales en el portal de administración. La pantalla se iluminó con el logo de Kipu Solutions, un nudo Inca estilizado. Tenía acceso de nivel Dios. Podía ver cada cliente, cada transacción, cada línea de código. Escribí el nombre de la empresa de Damián en la barra de búsqueda. Y ahí estaba. Eran uno de nuestros clientes más grandes, con un contrato premium firmado hacía 6 meses. Con unos pocos clics, abrí su registro de actividad. Lo que vi me revolvió el estómago. No era un simple desfalco. Era una operación criminal de una elegancia brutal. Damián había creado una red de empresas fantasma, registradas en las Islas Caimán y Panamá. Usando su acceso de administrador en la empresa, y aprovechando una vulnerabilidad que yo misma había considerado teórica, estaba desviando contenedores enteros. El modus operandi era brillante en su simpleza. Identificaba cargamentos de alto valor, microchips de Taiwán, textiles de lujo de Italia, aguacates premium para exportación y, usando el sistema Kipu, generaba una orden de desvío a un puerto secundario, marcando la carga como en revisión aduanal o retrasada por problemas logísticos. Estas eran excusas plausibles que no levantaban sospechas inmediatas. Una vez en el puerto secundario, una de sus empresas fantasma reclamaba la mercancía con documentación falsificada y la vendía directamente en el mercado negro europeo. Para su empresa, la carga simplemente se convertía en una pérdida que el seguro cubriría parcialmente. Para él, era ganancia pura, libre de impuestos. El viaje a París no era una escapada romántica. Era el golpe final. Estaba a punto de cerrar la venta de un cargamento masivo de productos electrónicos, un trato de casi $10 millones. Ese dinero, según los registros que estaba viendo, iba a ser liquidado y transferido directamente a una billetera de criptomonedas. Iba a desaparecer sin dejar rastro. Me recliné en mi silla, el zumbido de los servidores era el único sonido en la habitación. Él no solo me estaba engañando. Estaba usando mi creación, mi obra maestra, la extensión de mi propio intelecto, como el arma para destruir no solo nuestro matrimonio, sino también la compañía que le había dado todo. Y, por extensión, para destruirme a mí. El tablero de ajedrez estaba desplegado, y él acababa de hacer su movimiento. No sabía que yo era la dueña del tablero. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, estaba preparada. Era Renata, llamando desde su hotel en París. El ruido de fondo había cambiado, ya no era la cabina de un avión, sino el murmullo de un lobby. ¿Estás bien?, fue lo primero que preguntó, su voz cargada de una preocupación que me llegó al alma. Lo estaré, respondí, y por primera vez desde su llamada, sentí una pizca de mi antigua fuerza. Ren,
necesito todo lo que tengas. Ya me adelanté, dijo, y pude imaginarla al otro lado, con su uniforme de piloto, actuando con la eficiencia de una agente de inteligencia. Tengo el manifiesto de vuelo. La mujer que viaja con él se llama Aitana. 26 años. Viaja con un pasaporte español, pero el nombre es claramente falso. Lo busqué en mis sistemas. No hay registros previos de una pasajera con ese nombre y esa fecha de nacimiento. Mi corazón se apretó. 26 años. Por supuesto. Pero aquí está lo bueno, continuó Renata, su tono volviéndose más agudo. El boleto no lo pagó Damián. Fue pagado con una tarjeta corporativa a nombre de Meridian Logistics S.A., una empresa registrada en Panamá. El nombre hizo eco en mi cerebro. Era una de las empresas fantasma que había visto en los registros de equipo. La conexión era directa, innegable. Hay más, dijo mi hermana. En la sala VIP del aeropuerto, mientras esperaba para abordar, me senté cerca de ellos. Él estaba trabajando en su laptop, muy arrogante, sin preocuparse de quién pudiera ver. Fingí que buscaba algo en mi bolso y le tomé una foto a su pantalla. Me envió la imagen por un chat encriptado. La calidad era sorprendentemente buena. Se veía claramente una conversación de correo electrónico abierta. El destinatario era un tal Monsieur Dubois. El asunto, confirmación final, entrega Le Havre. Y en el cuerpo del correo, visible en la pantalla, había una larga cadena de caracteres alfanuméricos. La dirección de su billetera de criptomonedas. Eres increíble, susurré, guardando la imagen. Era la pistola humeante. La prueba irrefutable que vinculaba a Damián, las empresas fantasma, el comprador y el destino final del dinero. Lo sé, respondió Renata con una pizca de su humor habitual, aunque su voz seguía teñida de rabia. Ahora, dime qué vas a hacer. Si quieres, puedo contratar a unos tipos aquí en París para que le den un susto. Conozco gente. Me reí, una risa seca, sin alegría. No, hermana. No necesito matones. Lo que voy a hacer será mucho peor. Será limpio, quirúrgico y lo destruirá por completo. Y lo mejor de todo es que él mismo me dio el arma para hacerlo. Con la información de Renata, tenía el mapa completo de su traición. Pero sentía que me faltaba una pieza, el motivo detrás de la urgencia, del elaborado montaje del defaque. ¿Por qué ahora? ¿Por qué arriesgarlo todo en un solo movimiento? La curiosidad, esa cualidad que me había convertido en una gran programadora, me impulsó a seguir cavando. Si iba a vaciar nuestras vidas, no se limitaría a los activos de la empresa. Iría por los personales. Abrí el portal de mi banco en línea. Nuestras cuentas conjuntas parecían normales. Los ahorros, las inversiones, todo estaba ahí. Demasiado normal. Damián era arrogante, pero no estúpido. El verdadero golpe estaría oculto. Decidí revisar mi historial crediticio, algo que hacía religiosamente cada 6 meses. Ingresé mis datos en el buró de crédito y esperé a que se generara el reporte. Y entonces, lo vi. Un nuevo crédito hipotecario. Un préstamo masivo, solicitado hacía apenas un mes, a mi nombre. La sangre se me fue a los pies. La cantidad era obscena, 20 millones de pesos. Aproximadamente $1 millón. El préstamo había sido otorgado usando nuestro Penthouse como garantía. Pero mi firma estaba allí, digitalmente falsificada. Y para que el banco lo aprobara, Damián había tenido que inflar mis ingresos de forma grotesca, presentando documentos fiscales fraudulentos que me posicionaban como una diseñadora gráfica de éxito internacional. Había creado una versión ficticia de mí para poder destruirme. El plan era diabólico en su totalidad. El dinero de ese préstamo estaba depositado en una cuenta de la que yo no tenía conocimiento. La última pieza de su rompecabezas. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, una transferencia automática movería esos 20 millones de pesos a una de sus cuentas en el extranjero. Después, simplemente dejaría de pagar el préstamo. El banco vendría por el apartamento, pero el dinero ya habría desaparecido.
Y la deuda, la gigantesca, impagable deuda, quedaría legalmente a mi nombre. Me dejaría sin hogar, en la bancarrota y con el fisco mexicano persiguiéndome por evasión de impuestos sobre unos ingresos que nunca tuve. Sería una muerte civil. Él no solo quería dejarme, quería borrarme del mapa. Esa fue la gota que derramó el vaso. El dolor se evaporó. La tristeza se secó. En su lugar, quedó un vacío frío, un silencio absoluto en mi alma donde solo crecía una idea, clara y afilada como un fragmento de hielo, la venganza. No una venganza pasional y ruidosa, sino una venganza metódica, lógica y total. Una aniquilación sistémica. Iba a usar la misma lógica con la que construí mi imperio para demoler el suyo. Iba a hacer que se arrepintiera no solo de haberme traicionado, sino de haber nacido. La noche cayó sobre la Ciudad de México, pero en mi estudio, el tiempo se había detenido. El único reloj era el parpadeo del cursor en mi monitor. El mundo exterior, con su tráfico, sus ruidos y sus dramas, dejó de existir. Solo quedábamos la máquina y yo, en una simbiosis perfecta de furia y lógica. No iba a hackearlo. Eso sería burdo, rastreable. Iba a hacer algo mucho más elegante. Iba a convertir mi creación, Quipu, en el juez, jurado y verdugo de Damián. Durante las siguientes 8 horas, mis dedos danzaron sobre el teclado. No estaba escribiendo un virus. Un virus destruye. Yo no quería destruir, quería exponer. Estaba programando una nueva función dentro del núcleo de Quipu, una que solo yo podría activar, con una única clave. La llamé protocolo de verdad. El protocolo era una obra de arte de la programación. Una cascada de comandos diseñada para ejecutarse en una secuencia perfecta e irreversible. Al activarse, haría 3 cosas de forma simultánea en menos de un segundo. Primero, ejecutaría un barrido completo de la base de datos de la empresa de Damián. Localizaría cada contenedor marcado como perdido o retrasado y corregiría su estado en tiempo real, revelando su verdadera ubicación en los puertos secundarios donde esperaban ser vendidos. Sería como encender la luz en una habitación llena de cucarachas. No habría donde esconderse. Segundo, el protocolo compilaría toda la información en un informe de auditoría forense. Un documento PDF, encriptado e imborrable. Detallaría cada transacción fraudulenta, las fechas, las cantidades, las rutas de desvío. Usando los datos que había recopilado, vincularía cada operación a las empresas fantasma en Panamá y las Caimán y, lo más importante, a las credenciales de usuario y la dirección IP desde la que Damián había operado. Crearía una línea de tiempo digital de sus crímenes, tan clara y concisa que un niño podría entenderla. Y tercero, la parte más hermosa del plan, la distribución. Una vez generado el informe, el protocolo lo enviaría automáticamente, sin posibilidad de ser detenido. La lista de destinatarios era exquisita. El CEO de la compañía. Cada miembro de la junta directiva. El jefe del departamento legal. Y, como toque final, mi contacto personal en el Servicio de Administración Tributaria de México, el temido SAT. Damián no solo sería despedido, sería investigado por fraude corporativo y evasión fiscal a gran escala. Terminé de escribir la última línea de código justo cuando los primeros rayos de sol teñían de rosa el cielo de la ciudad. Guardé el módulo, lo aseguré con una clave de encriptación de 256 bits y lo dejé latente en el sistema. Era una bomba de tiempo digital, esperando mi orden para detonar. Me levanté de la silla, sintiendo el cuerpo entumecido, pero la mente más afilada que nunca. La trampa estaba puesta. Ahora solo necesitaba que la presa caminara directamente hacia ella. La fase de programación había terminado. Ahora comenzaba el acto teatral. Y el escenario perfecto para el gran final sería el lugar donde mi humillación había sido más pública y constante, la casa de mi suegra. El domingo era el cumpleaños de Graciela. Una fecha sagrada en el calendario de la familia Rivera. Damián nunca se lo perdería. Según el itinerario de su vuelo de regreso, aterrizaría en la Ciudad de México el domingo por la mañana y, conociendo su arrogancia, iría directamente a la comida familiar para regodearse en su supuesto éxito en Monterrey.
Aún no sabría que sus planes en París se habían torcido. Mi plan era simple y devastador. Dejaría que la celebración comenzara. Dejaría que él fuera el centro de atención, que recibiera las alabanzas de su familia. Y entonces, en el apogeo de su gloria, yo lo destruiría. Primero, contacté a mi abogado en Suiza, Ignacio. Un hombre mayor, discreto y ferozmente leal. Le expliqué la situación a grandes rasgos, sin entrar en detalles personales. Le pedí que estuviera disponible para una videollamada exactamente a la 1 de la tarde, hora de México. Su papel sería el del representante legal de Kipu Solutions, añadiendo una capa de oficialidad y pánico a la situación. Segundo, abrí un correo electrónico anónimo y redacté un mensaje corto y críptico. Inspector Dubois, escribí, dirigiéndome al contacto que Damián tenía en su correo. Si le interesa el verdadero propósito del viaje del señor Damián a París y la identidad de su comprador en Le Havre, le sugiero que preste mucha atención a la fiesta de cumpleaños de la señora Graciela Rivera este domingo. A veces, las mayores conspiraciones se desvelan con pastel y velas. Adjunté una sola prueba, el registro de una de las transferencias de una empresa fantasma a una cuenta vinculada a un conocido traficante de armas que operaba desde el puerto de Le Havre. Era un cebo que un agente de la Interpol no podría ignorar. La última pieza del rompecabezas era yo. Me duché, elegí un vestido sencillo pero elegante, y me maquillé con un cuidado que no había tenido en años. No era vanidad. Era mi armadura. Cuando llegara a esa casa, no sería la nuera tímida y apocada que todos esperaban. Sería una mujer a punto de reclamar su vida. Y me aseguraría de verme espectacular mientras lo hacía. Antes del plato fuerte del domingo, decidí servir un pequeño aperitivo. El sábado por la noche, mientras imaginaba a Damián y Aitana brindando con champán en algún restaurante carísimo de los Campos Elíseos, me senté de nuevo frente a mi computadora. Era hora de recordarles que el mundo no giraba a su alrededor. Primero, busqué su reservación de hotel. Gracias a los correos que Renata había fotografiado, sabía que se alojaban en el Plaza Athénée, una joya de la hospitalidad parisina. La suite había sido reservada con la tarjeta American Express corporativa. Entré en el portal de la empresa de Damián como administradora del sistema Kipu, lo que me dio acceso a ciertos datos vinculados. Con un par de maniobras, encontré los detalles de la tarjeta. Llamé a la línea de fraudes de American Express. Con voz angustiada, me identifiqué como una empleada del departamento de finanzas de la empresa. Hemos detectado un posible uso fraudulento de nuestra tarjeta corporativa principal en París, dije, mi voz temblando convincentemente. El director de operaciones, el señor Damián Rivera, ha perdido su cartera y tememos que alguien esté usando su tarjeta. El agente de Amex fue increíblemente eficiente. En menos de 5 minutos, la tarjeta fue bloqueada y cancelada. A continuación, accedí a la aerolínea. Sus boletos de regreso en primera clase, para el vuelo nocturno a México, también habían sido pagados con la misma tarjeta. Llamé a la aerolínea. Repetí la misma historia. Los boletos fueron invalidados inmediatamente. Me imaginé la escena. Damián, intentando pagar la cuenta de la cena de 300 euros por persona, viendo cómo su tarjeta era rechazada una y otra vez. La humillación frente a su joven amante. Luego, al llegar al hotel, descubrir que su llave magnética no funcionaba, que su equipaje estaba en el lobby y que su reservación había sido cancelada. Y el pánico final, al día siguiente, al intentar hacer el check-in en el aeropuerto y descubrir que no tenían asientos para volver a casa. De repente, el hombre poderoso y arrogante se convertía en un turista varado, sin dinero y sin forma de volver. Era un pequeño acto de sabotaje, pero el mensaje era claro. El control que creía tener era una ilusión. El verdadero poder estaba a miles de kilómetros de distancia, en las manos de la mujer que él había dado por sentada. El domingo, el sol brillaba con una intensidad casi ofensiva sobre el jardín de la casa de Graciela en Las Lomas. El aire olía a carne asada y a la hipocresía de las reuniones familiares. Llegué tarde, deliberadamente. Todos ya estaban allí, riendo, bebiendo, orbitando alrededor del sol de la familia, Damián.
Apareció justo como lo había previsto. Cansado por un vuelo en clase turista que tuvo que comprar a último momento, pero con la arrogancia intacta. Me saludó con un beso rápido en la mejilla, un gesto vacío. Cariño, qué bueno que llegaste. El viaje a Monterrey fue agotador pero un éxito rotundo, me susurró al oído. La mentira le salía tan natural como respirar. La comida fue una tortura exquisita. Escuché a Damián contar historias inventadas sobre sus reuniones, a su madre alabando su ética de trabajo, a sus tíos pidiéndole consejo financiero. Yo sonreía, asentía y bebía mi copa de vino, sintiendo el poder crecer dentro de mí con cada mentira que él pronunciaba. El momento llegó con el pastel. Después de cantarle las mañanitas a Graciela, Damián se puso de pie, copa en mano, para el brindis. Le había regalado a su madre una pulsera de Cartier, sin duda comprada con el dinero del fraude. Quiero brindar por mi madre, comenzó, su voz resonando con falsa emoción. Y también por los nuevos comienzos. El futuro se ve brillante. Todos levantaron sus copas. Yo dejé la mía sobre la mesa. El silencio que provoqué fue inmediato. Todas las miradas se giraron hacia mí. Damián me miró, una chispa de irritación en sus ojos. Hablando de nuevos comienzos, Damián, dije, mi voz clara y firme, cortando el ambiente festivo. Cuéntanos, ¿qué tal tu viaje a París? Un silencio de tumba cayó sobre el jardín. Pude ver el pánico relampaguear en sus ojos antes de que su máscara de compostura volviera a su lugar. ¿París? No sé de qué hablas, Jimena. Estuve en Monterrey. Su madre intervino de inmediato, su voz un siseo protector. Está en Monterrey, Jimena, por el amor de Dios. A ver si te enteras de algo de la vida de tu esposo. Le dediqué a mi suegra una sonrisa dulce, casi compasiva. Qué extraño, respondí, sin dejar de mirar a Damián. Porque mi hermana, Renata, fue su piloto. A París. El color desapareció del rostro de Damián. La mentira, tan grande y elaborada, se había roto con una simple frase. El juego había terminado. Y la partida final estaba a punto de comenzar. Damián intentó farolear. Soltó una risa forzada, poco convincente. Ah, eso. Sí, una escala imprevista, un cambio de ruta de la aerolínea. Apenas estuve unas horas en el aeropuerto Charles de Gaulle. Ni siquiera salí. Renata debe haber exagerado. La familia, desesperada por creerle, comenzó a asentir. Pero yo no había terminado. No te preocupes, dije, sacando mi laptop de mi bolso. Podemos aclarar esta pequeña confusión ahora mismo. Conecté la laptop a la enorme pantalla de televisión que tenían en la terraza para ver los partidos de fútbol. La imagen de mi escritorio apareció, para el desconcierto de todos. Como sabes, Damián, tu empresa usa el software Kipu, continué, mi voz tranquila, como si estuviera dando una presentación de negocios. Es un sistema muy seguro. Pero a veces, se detectan irregularidades. En la pantalla, apareció el rostro serio de mi abogado suizo, Ignacio, a través de una videollamada. Buenas tardes, dijo con su impecable acento europeo. Soy Ignacio Keller, representante legal de Kipu Solutions en Ginebra. Señor Damián Rivera, lamento interrumpir su celebración, pero hemos detectado una actividad fraudulenta masiva en su cuenta de usuario. Damián se puso pálido como el papel. Su madre comenzó a gritar que esto era un ultraje, una calumnia. Ignoré los gritos. Mis dedos se movieron con una precisión letal sobre el teclado. Activando protocolo de verdad, susurré para mis adentros. Y presioné Enter. La pantalla de la televisión cobró vida. Gráficos, mapas y diagramas de flujo comenzaron a aparecer, mostrando en tiempo real la red de empresas fantasma, las rutas de los contenedores desviados, las transferencias de dinero. Los millones de dólares robados. El nombre de Aitana. La dirección de la criptobilletera. Era una sinfonía de datos, una confesión digital irrefutable. En ese preciso instante, un coro de teléfonos móviles comenzó a sonar por todo el jardín.
Eran los tíos y primos de Damián, muchos de ellos ejecutivos en otras empresas, recibiendo el correo de la junta directiva. El teléfono de Damián sonó también. Vio el nombre del CEO de su empresa en la pantalla y lo rechazó con manos temblorosas. Graciela miraba la pantalla, sus ojos desorbitados, sin entender completamente los gráficos pero comprendiendo la magnitud del desastre por las cifras que aparecían. Entonces, para el golpe de gracia, hice que una última línea de texto apareciera en la pantalla, grande y clara, debajo del logo de Quipu. Propietaria y fundadora de Quipu Solutions, Jimena Rivera. El silencio que siguió fue tan profundo, tan absoluto, que pude oír el zumbido de una abeja cerca de las flores. Todas las piezas encajaron en las mentes de los presentes. La nuera silenciosa, la diseñadora de hobbies, era la arquitecta de todo. El poder que Damián creía haber robado, en realidad, siempre me había pertenecido. Damián me miró. En sus ojos ya no había arrogancia, ni ira, solo una comprensión vacía. El reconocimiento de un animal que ha sido superado por un depredador que nunca vio venir. Estaba destruido. Pero Graciela, su negación se convirtió en una furia irracional. En lugar de mirar a su hijo criminal, se giró hacia mí, su rostro contorsionado por el odio. Tú, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Tú hiciste esto, lo planeaste todo para destruir a mi hijo, has destruido a mi familia. La miré fijamente, sin parpadear. La mujer que me había hecho sentir insignificante durante 7 años. La que había sido cómplice silenciosa de cada una de mis humillaciones. Dejé que su veneno se agotara y, cuando finalmente se cayó, le respondí con una calma que la desarmó por completo. No, señora Graciela, dije, mi voz helada. Yo no destruí a su hijo. Yo solo le mostré al mundo, y a usted, quién era él en realidad. Hice una pausa, mi mirada se desvió hacia la muñeca de mi suegra. Por cierto, esa pulsera de Cartier que le regaló. Acabo de reportarla a las autoridades como un bien adquirido con fondos robados. Me temo que alguien vendrá a recogerla muy pronto. Como si fuera una señal, 2 hombres de traje, flanqueados por policías uniformados, entraron en el jardín. Uno de ellos se acercó a nosotros, mostrando una placa. Inspector Dubois, Interpol, dijo con acento francés, mirando directamente a Damián. Señor Rivera, está arrestado. 6 meses después. El sol de la tarde se refleja en los rascacielos de la avenida Paseo de la Reforma, y la luz inunda mi nueva oficina. Es un espacio minimalista, de cristal y acero. En la puerta, una placa sencilla dice, Quipu Solutions, Oficina de México. El escándalo Quipu fue la noticia financiera del año. Damián fue extraditado y enfrenta cargos por fraude, lavado de dinero y espionaje corporativo. Aitana cooperó con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Graciela tuvo que vender su casa para pagar a los abogados. He reclamado mi identidad, mi nombre y mi creación. Ya no me escondo. Pero decidí que la justicia no estaría completa si solo se trataba de castigo. Con una parte significativa de los fondos que logré recuperar, he creado la Fundación Quipu. Nuestro primer programa otorga becas completas a mujeres jóvenes de toda América Latina que deseen estudiar carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Mujeres con ideas brillantes, para que nunca nadie pueda robarles su trabajo o decirles que sus sueños son solo un hobby. A veces, por la noche, miro la ciudad iluminada y pienso en todo lo que pasó. No siento alegría por la caída de Damián, sino una tranquila satisfacción por la justicia que se impuso. Una justicia que yo misma diseñé, línea por línea de código. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero cuando se sirve con una guarnición de justicia y se usa para construir un futuro mejor para otras, ¿acaso no tiene un sabor más dulce? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?